Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad 5, semana 2. Anticipación. Lectura de una novela negra. Actividad 1. Observamos las siguientes imágenes. Veamos. Aquí tienen enumerada cada pista encontrada, cada elemento del crimen. Se detienen sospechosos y se fotografían la escena del crimen. Contestamos lo siguiente. Describimos las acciones que se observan en las imágenes. Se marcan cada pieza de evidencia que sea encontrada. En la número 1. En la 2, se detienen a los sospechosos de cometer el crimen. Se fotografía la escena del crimen. O si a alguien se le ocurre moverla, nadie tiene que tocar ni pasar por allí. Describimos la atmósfera que transmiten, pueden ser de opresión, tensión u otra. Lo que se experimenta es tensión, pues se presenta una ansiedad que lleva a frustración. ¿Se logrará hacer bien las cosas? Pues se busca que todo sea examinado a perfección y se pueda dar con los auténticos criminales. Dialogamos con nuestra docente sobre la atmósfera de la imagen. Actividad. Dialogamos para responder las preguntas. ¿Conocemos algún problema social que nos gustaría denunciar a través de la literatura? Explicamos cuál y por qué. Los problemas con la delincuencia. Sí, porque ese es un dolor de cabeza. Se ven situaciones que a simple vista le ceden el asiento a alguien y solo para sacarle el celular. Aún en día. Las acciones observadas en las imágenes ocurren en la vida real. Compáralas con las notas periodísticas investigadas en casa. Por lo general, así como se ve en la foto, se hacen para examinar las escenas del crimen. Así es de igual. Todo hecho es marcado. Hay una necropsia, una autopsia del lugar, entre otras. Continuamos. Construcción, vamos. Actividad 3. Lee un fragmento de la novela negra. Escribo un párrafo sobre lo que creo que tratará el fragmento de la novela titulada De vez en cuando la muerte. Tratará de aquellos momentos en que se ve a un muerto. La policía lo interroga a causa de esto, de eso. Y toca ir a la morgue, a ver cómo son los procesos en el lugar, cómo tratan a los cadáveres. Continuamos. Hoy vamos con la novela titulada De vez en cuando la muerte. ¿Es ella? ¿Estás seguro? Preguntó el de la voz ronca. No, le dije. Solo la vi un par de veces, hace años. ¿Pero el lunar es el mismo? ¿Cuál lunar? Preguntó el de la voz aguda, policía de voz aguda. Era una pregunta estúpida. A los policías les gusta hacer preguntas estúpidas y uno tiene que contestarlas. El lunar es la mejilla izquierda de la muchacha, saltaba a la vista. Ni el lodo, ni las manchas de sangre, ni las heridas habían logrado taparlo. Un par de días antes quizá hubiera sido un lunar agradable, la cara era bonita. Ahora, con la muchacha echada sobre la plancha, llena de todo lo que uno puede llenarse, cuando lo atropellan bajo la lluvia. Resultaba siniestro. Sacudí la cabeza. Era demasiado guapa para una morgue. No me gustaba verla tan desnuda y tan muerta frente a los policías y al enfermero, o como quiera que se le llamen a los tipos de bata que atienden en las morgues. Los tres hombres eran siniestros, parecían que a la menor provocación empezarían a dar picotazos. Eran buitres. La expresión de sus ojos era de los buitres. Pasar tanto tiempo entre cadáveres afecta la mirada de cualquiera. Ese lunar, señalé la mejilla de la muchacha. Dale la vuelta, le dijo el de la voz ronca al enfermero. La movió como un carnicero mueve un trozo de vaca. No sentí asco, tampoco miedo, ni lástima, ni mareo. No sentí nada. Solo me volví y vomité. Fue como si alguien me hubiera agarrado el estómago con la mano y lo hubiera apretado. El policía de voz ronca se echó hacia atrás. Uno de sus zapatos quedó pringado de trozos de galleta y el café que me había tomado una hora antes en la casa de Cristina, la madre de la muchacha muerta. Ay, le dijo la gran palabrota fea, que no, vale, vamos a decir, pendejo, le dijo. Espero que me golpeara, pero no lo hizo. O sabía encontrarse
o le encantaba que le echaran porquerías en los zapatos. ¿Y este lunar? Preguntó el de la voz aguda. No sé, dije sin ver el cadáver. Una mano me agarró el pelo y mi cara abajo casi hasta besar las piernas de la muerta. Te hizo una pregunta, dijo el ronco, el policía de voz ronca. Voy a vomitar, dije. Si te, ni se te ocurra. May, la gran palabrota, ¿verdad? El papá del cabrito, ¿verdad? Cabrón, le dijeron. Amenazó el ronco, el policía de voz ronca. Me aguanté. ¿Qué tiene que ver ese lunar? Pregunté. ¿Cuántas veces se lo viste? Dijo el de la voz tilipuda, otro policía. Son como 4 policías. Yo no sé, yo no le di nada. Entonces, si llegó el golpe, hizo que me estrellara la cara contra la pared que estaba detrás de mí, cerca de donde estaba, acababa de vomitar. El pómulo se me adormeció, o sea, el mero cachete lo durmió, ¿va? Y de momento no sentí dolor. Un ejército de luces me dio vuelta frente a los ojos, un montón de pajaritos que vio. No me gustaba la gente mentirosa, dijo el ronco, acariciando los nudillos. Yo nunca le vi el lunar. Y a su mamá, ¿cuántas lunares le viste? Déjalo, dijo el de la voz aguda. Me vomitó, se quejó el ronco. El enfermero miraba para otra parte. No me había atrevido a ponerme de pie. El de la voz tuplida, otro policía, acuclilló, se acurricó frente a mí. Tenía una cara fea, musculosa y ojos pequeños y helados. Me miró con curiosidad, como si fuera el pavo que se iba a comer en la cena de Navidad. Yo no tuve nunca que ver con ella, le dije. La conocí en casa de su mamá. La vi 2 veces, a lo mejor 3. ¿Quién es su mamá? Se llama Cristina. Ya sabemos cómo se llama. Ahí va otra vez la gran palabrota. Lo llamaron fuck you en inglés, ¿verdad? Lo llamaron pendejo, ¿va? Dijo el ronco, limpiándose los zapatos con un pañuelo blanco. Eran amigos. El otro alzó una ceja. Sí, espérate, dijo caminando hacia atrás con las manos separadas y muy cerca de la cintura. En las películas había visto la misma posición en los matones que están a punto de masacrar al imbécil que siempre se muere al principio. Me volví para ver al enfermero. Apartó la mirada. ¿Qué tan amigos? Preguntó. ¿Amantes? ¿Y su esposo? Me encogí de hombros. Tápala, le dijo el enfermero. La habían encontrado el día anterior, me dijeron, tirada en un callejón. Alguien la había atropellado en la madrugada, bajo una de las lluvias más violentas de los últimos años. Tenía 23 o 24 años. Yo no creía. Yo no veía a Cristina desde hace 4 años. Estaba a medio estacionamiento. Sentí frío. A unos pasos estaba el coche negro y sin placa que me había traído a la morgue apenas media hora antes. ¿Qué más? Terminé con ella hace 4 años. ¿Cómo la encontraste? Me habló por teléfono y fui a casa. Me dijo que estaba preocupada por sus hijas. Vas a ir a tu casa y no vas a decir nada a nadie, dijo el de la voz estúpida, el policía ya intimidando. Ni a la mamá de la muchacha ni al papá. ¿No piensas avisarles? Eso no es tu problema. Sigue tu vida como si nada. No viste a la muchacha, no nos conoces. ¿Entendido? Repitió con suavidad. Sí, lárgate. Este cabrón es periodista, dijo el ronco. Él sabrá. Mi espalda debía verse muy mal desde donde ellos estaban. Los muertos siempre me han deprimido. Uno nunca termina de acostumbrarse a los muertos. Aprende a verlos, a andar entre ellos, a olerlos, a entenderlos que ahora solo sirven para que se los coman los gusanos. Pero en el fondo nunca deja de tener miedo. Rafael Merjiva Ochoa. Va, vamos a contestar unas cuantas preguntas. Resolvemos. ¿Qué impresiones nos causa el leer el fragmento de la novela negra? Explicamos. Inquietud al saber que van a una morgue porque ahí solo hay muertos, pero también da indignación por los abusos de autoridad por parte de la policía. ¿Cuál es la trama principal? La pésima forma de actuar de las autoridades policiales. Eso sí indigna bastante.
Como decimos, ¿cuál es la trama principal? La pésima forma de actuar de las autoridades policiales. Esa es la trama principal. Explicamos cuántas características de la novela negra que se evidencian en el fragmento leído. Seguimos el ejemplo. Características de la novela negra. El lenguaje violento. Ejemplo seleccionado. Era una pregunta, ya saben, estúpida. A los policías les gustaba hacer preguntas, ya saben, también dice que es estúpida. Uno, y uno tiene que contestarla. ¿Va? Esa es la primera característica. El lenguaje violento, insultivo, ¿va? Palabras S. Otra característica, el crimen es el tema principal de la narración. El crimen se localiza en que hay una muerta en la morgue y la policía no quiere que se sepa. Que si investigamos más tiene tinte político. Parece que la mamá era presa política y la muerte de la muchacha era como una venganza contra Cristina, la madre. Narración realista en la que se describen sucesos de problema social y violento. El autor narra cómo las interrogaciones policiales, además, cómo violan los derechos ciudadanos. Así está. El autor muestra la crisis de su tiempo, en la que las instituciones públicas son corruptas y el crimen organizado tiene el poder. Narra punto a punto de cómo el sistema policial de aquella época trata las situaciones vandálicas, en este caso callándolas bajo intimidación. Los tiempos de narración son lineales y directos, el tiempo transcurre impulsando hacia adelante. El narrador comienza con el interrogatorio, llegan a la morgue y lo que sucede en la morgue, y los hechos violentos con los que actúa la policía. Características de los personajes que aparecen en el fragmento. Los tres hombres de la morgue eran siniestros, la expresión de sus ojos era como de los de buitre. Los policías de voz tripluda, de voz ronca, de voz aguda y de voz ronca son pesados y violadores de los derechos. El periodista no tolera que le interroguen, no le gusta ver vísceras humanas e intimidación policial. Así podemos caracterizar al periodista. Con intimidación policial, no le gusta ver vísceras, no tolera que le interroguen. Sistemizamos la historia en inicios, desarrollo y desenlace. Comienza con el interrogatorio policial al periodista mientras entran a la morgue. Ahí ve cómo es recibida la difunta por los enfermeros que tienen mirada de buitre. El periodista recibe abusos de autoridad dentro de la morgue. Al final le dicen que se largue, que él no vio nada ni los conoce a ellos. Bueno, así podemos sintetizar la información que nos proporciona la obra negra. Aquí nos dice, producto, un guión para una conferencia. Hoy salimos un ratito de la novela negra y nos vamos a hacer una conferencia. Estimado pueblo salvadoreño, todos son corruptos, menos yo. Bueno, así nos dicen. Actividad 4. Leemos sobre la producción textual. La escritura, la redacción de textos comprende 4 momentos: planificación, textualización, revisión y publicación. A la hora de recibir debemos tener claro para quién se recibirá y cuál es nuestra intención comunicativa. La oralidad. En todo discurso interviene emisor, receptor y supone en el primero la intención de influir de alguna manera en otro. El discurso cumple con dos funciones: es ser portador de un mensaje e instrumento de acción. Cualidades indispensables de conferencia: conocimiento del tema, dominar el tema que va a exponer, eso es lo más importante, no, no cambiar el tono de voz. Es que al principio es lógico, ¿verdad? Uno tiene que ir ensayando, para eso va a la escuela, para ir ensayando, para cuando nos toque de verdad, no desfallecer. Ser coherentes en el discurso relacionar adecuadamente las ideas, tener claridad de las ideas, utilizar un lenguaje adecuado al receptor, lenguaje sencillo y preciso, no malcriado, ¿va? Con las palabritas feas que leímos. ¿Va? La voz es importante para comunicarnos e influye con nuestras ideas en quienes nos escuchan. La estructura de la conferencia oral es introducción, cuerpo del discurso y una conclusión. La conferencia debe haber breve, presentación de sí mismo. El tiempo de la conferencia debe ser lo justo para comunicar lo más importante del tema. Es importante dejar espacio para preguntas y ampliación de contenido de ser necesario. Por María de Socorro Fonseca. Actividad 5. Elabora una conferencia basada en las características de la obra de vez en cuando la muerte. Sigo los pasos para redactar reflexiones sobre algunos
Siguiente pregunta. ¿Cuál es el conflicto que desarrolla el fragmento? ¿Cuáles son las acciones principales? ¿Por qué el texto pertenece al género de la novela negra? Selecciono el tema que quiero desarrollar en mi escrito. Escribo la lista de ideas que respondan a las preguntas planteadas en estas ideas. Ideas que me harán pienso en cómo presentaré la temática de esta forma. Aseguro que tenga progresión temática. Va. Bueno, por lo menos, más o menos, para mi método para el discurso es sacar del tema de lo leído, sacar el tema y luego un objetivo. El tema, ingratitudes del ayer. Objetivo, o informar, acuerden, esto que nos han enseñado, tenemos que ocupar esta frase, informar, observar, o sea, ¿para qué vamos a informar cómo era el actual malvado de la policía de aquella época? Basado en la novela negra de Rafael Mengíbar Ochoa, la cual se titula De vez en cuando la muerte. Los bosquejos que podemos ocupar son cómo eran los interrogatorios, el trato ciudadano, qué hacías, qué hacían con las situaciones. El objetivo me sirve para hacer la introducción y los bosquejos. Son sus temas para llevar el objetivo o mensaje. Y por último, una conclusión o una reflexión. Comenzamos el discurso. Ingratitudes del ayer. El siguiente mensaje lo retomamos de la novela negra de Rafael Mengíbar Ochoa, que se titula De vez en cuando la muerte, donde una de sus partes nos dice que tan bajo y corrupto estaba el sistema policial, donde el derecho ciudadano de aquel entonces estaba por el suelo y lo dice así. Número uno, ¿cómo harán los interrogatorios? En el texto nos dice, a los policías les gustaba hacer preguntas estúpidas. Y uno tiene que contestarla. ¿Qué nos dice aquí? Que preguntaban cosas tontas para mezclar o sacar de la situación a alguien. Así lo hacían en aquel entonces. Número 2. El trato ciudadano. En la obra encontramos estos detalles, los trataban con insultos, solo porque el periodista vomitó, le llamaba, ya sabe la palabra que le dijeron, fraki, fraki, palabra que en mi boca no cabe, verbal, verbalmente trataban mal al ciudadano. ¿Y qué decir de lo físico? Una mano me agarró del pelo y mi cara bajó hasta besar las piernas de la muerta. Y hizo que me estallara de cara contra la pared, así de tirano el sistema policial. Número 3. ¿Qué hacían con las situaciones? Para quitarse el problema, decían al testigo, vas a irte a tu casa y no vas a decir nada a nadie. Y también decían, no viste a la muchacha, no nos conoce. Es así como muchos casos quedaron en el olvido por el pésimo actuar de la policía. Una reflexión. Ante lo expuesto, esperamos que eso ya no, ya no se vea eso, ni se oiga. El policía ha sido llamado a servir al pueblo, no a maltratarlo. El policía sirve para hacer justicia. Suplicamos con todo el corazón, basta ya de la corrupción policial. Aplausos. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.